a de las comunidades, vengo con los árbitros que me han invitado para venir. Yo compito en las heredades que es Almoradí, en la Vega Baja. Bueno, hijo de 9 años y tengo 82. Son muchos años. Para ti sí, ya que llegarás. Pero bueno, la afición mía ha sido los palomos. ¿Por qué el cambio de las camisetas a color rojo? Para que nos vean. Porque el toro es otro ese año. Esta prueba es el toro. Vale. Es cambio. Otros años es verde, otros años es azul. No, pero como el otro día ibais de negro. Vale, señores, buenas tardes a todos, somos los árbitros. Vayan soltando los palomos y haremos la prueba. Palomos al aire, por favor. Ahí tienes a la chica. Ahora te vendrán bien. Están rodando, ya ves tú, están rodando donde a los cipreses, tú. Es raro que no se baje aquí a la otra banda del sol. Van muy altos, pero... Hay 5.40 y 5... Vale. Vale, pues díselo tú, tírale. Vale, paloma al aire, 0.5, La recogen todos los palomos, Claro, si Ahora nos esperaremos un minutito a ver qué hace la paloma. A darla como buena. Se giran y se hace... Vale, ya hace el minuto que la paloma vuela, la paloma es válida, Paloma válida, 0,5 se suelta la paloma, 10 empezarán a puntuar, de no pasar nada, la prueba se cerrará a las 21:10, ¿vale? Paloma válida. A ver, de momento van entrando
aquí. Ahora si vemos que se tiran los palomos hacia allí, os lo decimos, Vale, vale. Y los palomos están acostumbrados a que ella huele mucho y haga 7-8 paradas antes de... Y esta a la primera se ha dejado caer y como si no salga rápido se va a quedar con muy pocos. Los palomos necesitan calentamiento primero de vuelo y también de celo, entonces necesitan que la paloma vuele por como mínimo 10-15 minutos y salga 3 o 4 veces. Pero hoy es para el palomo que no necesita tanto calentamiento. Le presento al presidente provincial de Alicante. Encantado. Ascencio Narros Hernández, mi amigo. Luciana, que ya te habrán hablado y te habrán grabado. Por aquí dentro no se ve ningún palomo, por ahí fuera tampoco. Ha hecho un perro lo tiene aquí, José Jaime. Vale, vale. ¿Qué eran los dos míos? Mira, te lo voy a traer. A mí me parece limpia, Esta la limpia de ahí. Estamos buscando a la gente, a los coches. Cada vez nos ponen más que vamos a parar el chical y seguir, aquí me quedo. Vale. Génesis nada, entra. Vale, Mafre, nos queda aquí el Mafre y el piropo, 23.50. Compañeros de rebote, sigue fuera, Oído. Vale, va, sigue fuera, tira. Sigue fuera, ahora ha entrado. Vale, palomo no pierde. No.
Bueno, pues la coloma ja té ara 4 anys i la coloma des del primer any pues, en Llenc Nou pues, prometia, vale? Per això li van ficar la rata, vale? Perquè té una coloma que té molt de recursos, sobretot li agraden les bardisses de ciprés, curtetes, tipus estos més grans, però bueno, toca tot tipus d'arbre i quan ella ja està un poc molesta en l'arbre pues, busca amagar-se i busca pues, esquivar els coloms, de alguna manera pues, rápida. Pues nada, la competición hoy la paloma, la verdad que desde el primer momento ha intentado hacer su faena, que es quitarse a los palomos, ha estado cerca, ha cambiado de arbolado y de sector, ha tocado cipreses y bueno, de momento están casi todos y esperando que pase algo. Muy bien, esta es la segunda prueba puntuable. La primera fue una paloma muy buena, la paloma que al final hicieron tope de puntuación, muy pocos palomos, y esta todavía es pronto para valorarla porque nos queda más de 1 hora de suelta y pinta bien, posible que haga también algo. Tuve una primera etapa cuando fui joven, luego lo que pasa cuando uno se hace mayor de edad y hasta que no busca o encuentra la estabilidad laboral, no hay un paréntesis en la colombicultura y luego la retomo sobre el año 2000. La verdad que son muchísimos años como palomista o colombaire. Una suelta, la paloma de primera no ha volado mucho, ha hecho un par de paradas difíciles en unos setos muy enredados, ha salido allí, ha hecho 3 paradas, ahora está tocando cipreses, ha hecho perder 10 o 15 palomos ya en bajada, pero de momento ahora está en el suelo y de momento está con todos los palomos. A ver si la paloma decide salir y seguir la suelta. De momento, para mi gusto, la otro día fue mejor paloma, más brava y mejor suelta. Hizo ramear los palomos más y exigió más a los palomos de momento. Ahora ahí queda 1 hora y 8 minutos de suelta, aún pueden hacer muchas cosas la paloma. No parlen del meu mestre perquè han parlat molt. El meu mestre ja fa el ta 1990. La meva realitat se diu el seu nom, en honor a ell, Màxim Baello. Ahí nasqué en Benidorm, igual que el seu discípul i amic Manolo Torrubia, jo els conegué allí en l'any 59. Jo porto 66 anys en la colombicultura, des que tenia 8 anys i tinc 75. En un colom que representa a Màxim Baello, però el colom li diuen, és un ballo, li diuen Bamba. Jo he guanyat 5 comunitats de València, no una, 5. Els meus colors, jo no. Pues una coloma vistosa, per fer afició, molt bé, pel temps que estem, pues, molt bé, pues, ahí estan els animalets treballant i la coloma jo penso que d'ací un rato pot fer-se difícil perquè la coloma ja té quasi 2 hores i la coloma se defèn ahí com pot, la coloma està aguantant molt bé, és bona coloma, és una coloma, diguem així, dels temps que corren, colombicultura, una coloma vistosa, una coloma que canvia i una coloma que al final pues, farà alguna distinció en alguns coloms. N'hi ha que esperar al final per això. Això dels coloms no és com es comença, sinó com acaba. La solta del primer dia va ser una coloma molt menejada, que va volar prou, va fer moltes parades i va estar tot el dia entrant i eixint, i això era una coloma que els colors d'avui en dia els encanta, i cara a la nit va fer una baixada i va provocar un rebot en el qual se van quedar 5 i després tornar a un colom i van fer 6 coloms, es van quedar en ella, després sortiren 3 coloms i es quedaren uns poques coloms en ella. I la coloma de la segona prova, que és la d'avui, però és una coloma que està més sectorada, que no fa tantes eixides, no fa
no vola tant, ha agarrat un sector i està fent una salta, diguem, més curta, més retallar i és totalment diferent perquè l'altre dia volaren molt i avui els colors estan pràcticament sense volar quasi res. Van canviant, ella va canviant i els colors van canviant en ella. Jo, més que res, he vingut ací perquè la gent d'ací me coneix tota, perquè jo he vingut ací tota la vida a pitar quan estaven els coloms, que després de ser coloms campions provincials han sigut coloms en els campions nacionals. Així estan totes les persones que jo he viscut tenir la colomicultura i més que res m'alegra molt de veure-los al cap de tants anys. Així, més que res, me vol la gent moltíssim. A més, m'han fet quadros i tot dels pobles de tot l'alrededor. L'alcalde, que era el secretari, que el tens darrere teua, Vicent Castelló, resulta que entonces eren uns xiquets i jo tota la vida he peleat molt així, entonces no hi havia ni cotxes, ni balises, ni aparatos, ni radars, ni res, i era tota cama. Pujàvem a Santana i baixàvem com si foren conills. I pujàvem a arbres, i a cipressos, i als fils d'alta, pujat jo, ahir en la llosa, agarrar el capritxo i els quals coloms que estaven dalt dels fils, i m'arriesgava, perquè podia d'això. I entonces només dono jo, gràcies a la colombicultura que he conegut, i als amics que avui en dia tinc. Espero que se divertisquen així i hi hagi un concurs molt bo. Desitge una bona afició per a tots i un abraç per a tots els amics. Moltes gràcies. Castañeta, hechizo, infiltrado, culo Romero y chico perfecto. Ese mío. Con dos remotos también lo llevamos en vuelo. Vale, si hay alguno, ahora cantar vosotros las bajadas. Vale, Piropo, 50-35. Meri, 50-25 contra Piropo. Díselo, cándaselo a Pepe que lo apunte. Vale. La suelta hoy ha sido una paloma bastante noble, que ha hecho la suelta en el mismo sector, se ha sectorado aquí en una zona de cipreses, en los cipreses de aquí una tanca que había del cementerio, hasta haciendo bajadas, salidas, a lo mejor han perdido unos 30 palomos y la paloma ha hecho una buena suelta para los palomos y para todos. Ahí hay un palomo enganchado, al lado del Punta Cana. ¿Está arriba, Punta Cana? No, pero hay un palomo enganchado. Está diciendo el chico que se mira. Ahora cuando suba que mira el palomo. Míralo. ¿Cuál es el paloma? El águila. Este palomo estaba lleno de cifras con el... ¡A mi manera, Happy! ¡A mi manera, Happy! ¡Venga! A mi manera. Luego si queréis venir y lo hablamos aquí. La suelta de hoy, la paloma es una paloma exigente, de primera ha sido un poco corta de vuelo, ha hecho unas cuantas paradas ahí en una enredadera, ha hecho sufrir a los palomos, luego ha estado tocando toda la tarde cipreses, ha hecho muchos cambios en cipreses, los ha seguido hasta última hora, hemos cogido en rama con todos los palomos, la mayoría de ellos en paloma,
Han perdido más de una veintena de palomos largas y nada, una paloma exigente, buena, y para la siguiente prueba a ver si puede romper un poco más la clasificación.